Este material teórico se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del Ingeniero, TISI, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, UDELAR. En este video de CAD, ¿verdad? Es un complemento a los contenidos generales de CAD que hemos visto en el curso, y vamos a ver, como les escribimos acá, cómo se editan las líneas discontinuas, o sea, los ejes, las líneas discontinuas de ocultas, por ejemplo, de proyecciones en albañilería, para que queden, se visualicen correctamente cuando las impriman. Primero vamos a ver algunas sugerencias o recomendaciones a tener en cuenta antes de editarlas, porque muchas veces el problema no es que las editamos mal, sino que tienen algo mal en su configuración. Yo elegí esta pieza de mecánica para modificar las líneas discontinuas, los ejes que tiene en este caso, y me acerco, obviamente, al objeto que tiene las líneas discontinuas que yo quiero visualizar correctamente en la lámina cuando la vaya a imprimir. Lo puedo hacer esto desde el modelo o lo podía hacer desde la presentación. En este caso yo me voy a acercar en el área gráfica de modelo, y lo primero que tengo que hacer es seleccionar la línea o seleccionar todas las líneas discontinuas que yo tengo. En este caso, ¿verdad? Selecciono con botón izquierdo de ratón todos los ejes que yo tengo y visualizo si están en la capa correcta, en este caso en la capa ejes. Pero en este caso es un eje también, y cuando yo lo toco veo que no está en la misma capa, no solo porque no tiene color, sino porque tiene un color diferente, sino porque no comparte el nombre de la capa, e incluso si yo toco esta otra línea, veo que tampoco está en la misma capa. O sea que ahí ya hay una diferencia, que si yo cambiara algunas de las líneas, otras no se modificarían. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, igualar propiedades. Voy a propiedades y voy a propiedades y cliqueo en propiedades, igualar propiedades, tomo las propiedades de la capa que yo quiero en la que estén archivadas o dibujadas todas las líneas, y le copio las propiedades a esta línea, y le copio las propiedades a esta línea para que estén todas en la misma capa. Lo segundo que tengo que hacer es, ahora que me aseguré, las toco todas y verifico nuevamente que están todas en la capa, y acá ya veo que hay alguna que no está compartiendo la capa, ejes, 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 y esta, ejes. Sí, estaban todas en la misma capa. Lo segundo que tengo que hacer es, una vez que seleccione todas esas líneas que están en la capa ejes, verificar en propiedades que todas están, verificar en la ficha propiedades que todas están por capa. O sea, que todas las propiedades de la capa fueron asignadas y que no le cambié manualmente ninguna de las propiedades, en este caso principalmente que no le cambié el tipo de línea, que es lo que me interesa, el grosor también y el color también, pero sobre todo el tipo de línea. Lo otro que les sugerimos que realicen es ir a la capa ejes y verificar, ir a la capa ejes, buscar la capa ejes, la tengo acá, y verificar que realmente esté con un trazo discontinuo. En este caso tiene el trazo dash dot, que es un trazo discontinuo, y podría tener otro trazo discontinuo, pero en este caso verifico que tiene un trazo discontinuo, o sea que no es necesario cargar otro o asignarle otra propiedad, puedo cerrar y puedo salir sin cambiarlo porque es correcto. Ahora que me aseguré que todas las líneas que yo quiero cambiar, por lo menos en estos dos objetos, en la vista y en el corte de la pieza, son correctas, la sugerencia es que vayan, no que las modifiquen desde el modelo, porque aquí no las estarían visualizando. Si yo me acerco veo que es discontinua, pero en realidad yo no sé si esa discontinuidad que tiene se va a visualizar correctamente cuando yo lo escale
en la presentación. Por lo tanto, voy a la presentación, donde tengo la lámina dibujada. En este caso son objetos que yo dibujé en centímetros, y tengo las piezas dibujadas, con sus cortes, sus vistas, y me acerco a una de ellas. Lo que verifico es cuando ingreso, para poderla seleccionar, tengo que ingresar en el área gráfica modelo, verifico que la escala que yo quiero darle a esa pieza y a todas las otras piezas que estén en la ventana gráfica sea la correcta, porque yo voy a escalar este trazo que se visualice discontinuo para esa escala. Si yo usara este mismo tipo de línea para una escala 1/100, 1/1.000.000, seguramente esto que voy a hacer no serviría, esta edición que voy a hacer de esa línea no serviría porque lo estoy reduciendo muchas más veces, ¿verdad?, que a la escala que lo tengo en estas ventanas gráficas. Entonces ahora que entré, ya sé que lo tengo todo correcto, selecciono una, o puedo seleccionar todas, como prefiera. La idea es seleccionar una que sea de la mayor extensión posible, y ahí tengo dos opciones. Botón derecho, voy a propiedades, y se abre este cuadro. O la otra opción es, una vez que seleccioné la línea, voy a propiedades y con esta flechita abro el mismo cuadro de propiedades. Acá me da todas las propiedades que tiene ese objeto que yo seleccioné. Entre las primeras propiedades que están denominadas como general, me dice el color de la capa, me dice el nombre de la capa, me dice el tipo de línea, ¿verdad? Que si yo la quisiera cambiar, cliquearía acá, y ahí me ofrecería otros tipos de línea. En este caso no la voy a cambiar, la voy a dejar la línea que tenía, por lo tanto hago escape. Y sí, lo que tengo que cambiar es la escala de ese tipo de línea, que es 1, porque fue la escala con la que se configuró originalmente el que editó estos trazos en AutoCAD, ese tipo de línea. Por lo tanto, la sugerencia es que lo hagan, ¿verdad? Que, disculpen, puede sucederles esto, que la borren, ¿verdad? Cuando la seleccionaron, ¿verdad? Selecciono el tipo de línea y borro la escala que tiene, que en este caso era 1, habitualmente trae 1 porque es la que, si ustedes no modifican, es la que seleccionó, como les decía, el que configuró ese tipo de línea originalmente en AutoCAD, y ahí la sugerencia es que vayan, salvo que estén seguros ya y tengan experiencia de cuáles pueden ser para esa escala y ese tipo de línea, las escalas correctas, es que vayan a los dos extremos, o sea, pongan 4 decimales, que es lo máximo que admite, y escribo 4 decimales y Enter. Y observo qué sucedió y veo que fue lo opuesto. Si observo, veo que acá se visualizaba un poquito el tipo de línea discontinua y acá se perdió. Por lo tanto, entonces vuelvo a ingresar y borro y voy al caso opuesto y escribo, no sé, 20. Enter. Y ahí veo que aparece el tipo de línea, pero que al escribirle 20, seguramente la separación es demasiada para cuando yo lo vaya a imprimir a escala 1:1, que esto va a tener 16 centímetros. Y si yo miro este objeto, esta vista, ¿verdad? Tiene el diámetro de esta pieza, tiene 16 centímetros. Entonces, si yo lo voy a imprimir, ¿verdad? Tiene 25 centímetros, acá está la cota, 25 centímetros, casi 25 centímetros en total, el diámetro total. Entonces, si yo lo fuera a imprimir, sería esta separación muy grande, y por lo tanto, entonces la modifico, y ahí puedo empezar a jugar con separaciones que me parezcan correctas, y bueno, y 5 escala, parecería que es correcta. Una vez que lo hice, salgo. Una vez que tengo esa escala, puedo ir a igualar propiedades, copio las propiedades de la línea, se las cambio a todas las demás, copiándolas, y lo puedo hacer desde acá, ¿verdad? O una vez que lo hice, puedo ir, tengo que tener cuidado de no cambiar la escala, ¿verdad? Siempre de controlar, de no haber hecho un zoom y cambiar la escala, ¿verdad? Paso al papel, ahora sé que no voy a modificar nada, me meto en la otra ventana, y ahí vuelvo a hacer lo mismo, toco la línea,
y vuelvo a cambiarle las propiedades, o si prefiero, vuelvo al papel, ¿verdad? Y voy al modelo, y ahora que ya sé que todas van a tener ese tipo de línea, puedo hacer lo que hice antes, igualar propiedades, tomo las propiedades de esta capa y se las cambio a todas las otras que yo tengo una vez que terminé, Enter o Escape. Bueno, muchas gracias. Terminamos con este video cortito sobre cómo editar las líneas discontinuas. Les repito que es importante siempre que verifiquen cuando estén en la presentación y hayan ingresado, como ustedes ya saben, en la ventana gráfica modelo, que siempre verifiquen que no hayan modificado la escala que ustedes quieren correcta. Y otra recomendación es que yo sé que esta lámina, por ejemplo, bueno, en este caso la dibujo en centímetros, por lo tanto, este borde, ¿verdad?, va a estar a 2 centímetros, y si yo posiciono la lámina en la pantalla y mido con una regla, por ejemplo, o mido con un escalímetro, si estuviera otra escala, de este punto a este punto, y sé que mide 25 centímetros, la imagen, o sea, lo que me dice el escalímetro, voy a visualizar entonces cómo se van a ver esas líneas cuando yo vaya a imprimir, porque lo que estoy haciendo ahora es aproximadamente recorriendo o moviendo, haciendo un paneo de la lámina, tal cual va a ser la dimensión que yo vaya a tener cuando vaya a imprimirse. Bueno, ahora sí, muchas gracias.